noches. Bueno, en esta ocasión, como cada fin de mes, este jueves nos corresponde presentar orgullosamente a la doctora Shalma Cortés Vidal, quien es geriatra. Ella tiene cursos de ACLS, BLS desde el 2018, maneja el tema de inglés, nivel oral bilingüe nativo, nivel escrito avanzado, y actualmente pues ella tiene la especialización en geriatría desde marzo 2019 al 2023 por el Instituto Mexicano del Seguro Social en la T1, licenciado Ignacio García Telles, por la Universidad Autónoma de Yucatán con un promedio excelente de 98.20. Es certificada por el Consejo Mexicano de Geriatría desde 2023 al 2028 por titulación de la especialidad de la UADY. En experiencia laboral, la doctora trabaja actualmente como médico geriatra de base en la jornada acumulada IMSS de la T1 y también se dedica a la consulta particular del área geriátrica en medicina muscular. También trabaja como coordinación médica en la Casa Élite Senior Living en Cabo Norte en la especialidad de geriatría. Entonces, sin más preámbulo, doctora Shalma Cortés, le dejo la pantalla lista para que pueda empezar a compartir sus diapositivas. Ok, muchas gracias. ¿Sí ven las diapositivas? Sí, doctora. Bueno, pues vamos a ver un tema que cuando me invitaron a dar la plática se me hizo excelente sugerencia, ya que, bueno, en la práctica diaria como geriatra nos llegan muchas referencias de primer contacto por motivos de envío de senilidad o en la descripción ponen ahí el médico que nos hace el envío, demencia senil. Y bueno, no únicamente en primer nivel, también ocurre en otras especialidades, ¿no? Y esto es de manera general, y no solo a nivel médico, sino también a nivel social. Muchas personas, a la par de que ya estamos ante una población envejecida, pues están conviviendo e identificando y llevando a consultar a sus familiares o a conocidos por lo que ellos erróneamente llaman como demencia senil. Y es ahí un punto muy importante a tratar y aclarar, y sobre todo que ustedes después de esta charla tengan presente y puedan transmitir con sus alumnos y con familiares y con quien ustedes en algún momento puedan tener este tipo de conversaciones respecto a este tema, de que la demencia senil es un término erróneo. Desde 1993 se implementó dejar de usarlo porque no por envejecer nos va a dar demencia. Sí, obviamente estamos ante un cambio generacional y ya hay más población adulta mayor, ya están, quizás ustedes ya lo ven en las clínicas, ya consultan pues más personas de 65 o más, ¿no? Incluso llegan personas, bueno, al menos acá en nuestra población de Yucatán, tenemos en la consulta variado, ¿no? Desde 65, pero los que más nos llegan son de 80 para arriba, ¿no? Y en lo personal, pues yo he tenido pacientes de hasta 102 años. Entonces, y no dudo que alguien de ustedes pueda topar con algún caso de estos y aclararles, ¿no? Que sí, la edad es un factor de riesgo, digo de riesgo, porque también puede existir en gente joven de 40 años, por ejemplo, de 50, hay casos de demencia. Y ahorita vamos a ver más a detalle esto, ¿no? Entonces, como introducción, bueno, les voy a hablar más de manera general y después iremos punto por punto de las demencias más comunes. Esto no quiere decir que las que ven ustedes ahí desglosadas en el índice sean las únicas que existen a nivel mundial. Hay muchos tipos de demencia y bueno, estas son las que probablemente se topen con mayor facilidad en la consulta. Quizás un Alzheimer sea lo que más puedan ver, pero lo que sí les puedo decir es que va a variar mucho según la zona en la que ustedes laboren. Por ejemplo, aquí en Mérida, de la consulta que yo doy sábado y domingo, que son 20 pacientes por día, mínimo la mitad, por lo general llegan por un tema cognitivo, van a seguimiento o a cita de primera vez.
Pero en otros estados donde yo, por ejemplo, hice mis rotaciones mientras hacía mi formación, no era tan común a veces ver una demencia para los que, por ejemplo, trabajan en hospitales de Guadalajara, es un ejemplo, ¿no? Al menos que esté uno rotando en las áreas especiales como psicogeriatría o trastornos de movimiento, obviamente va a llegar una demencia, ¿no? Pero así en una consulta general de médico familiar o médico no familiar, que así lo maneja el IMSS. En otros estados, a veces no, depende del estado, de la ciudad, la frecuencia o la incidencia con la que se puedan ustedes topar con una demencia. En lo que confiere a Tuxtla Gutiérrez, yo he tenido pacientes con demencia. El volumen no es tanto como el de acá, mucho tiene que ver pues la epigenética, el estilo de vida, la escolaridad y a veces pues la ignorancia, ¿no? De no reconocer a tiempo los síntomas y pensar que es parte de un envejecimiento, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la prevalencia a nivel mundial? Se estima, bueno, son prevalencias, ahora sí que yo siempre he dicho, son prevalencias pues no al 100% exactas, porque como bien les decía al principio, muchos casos de demencia pasan desapercibidos por la familia principalmente o por la persona desde un inicio, porque a veces, sobre todo cuando son personas mayores, creen que es parte de envejecer. Tristemente, como todavía, pues yo pudiera decir que apenas está empezando a dar la cultura de un buen envejecimiento, la gente envejece y no sabe identificar los síntomas que si no se atienden a tiempo pueden provocar un envejecimiento no exitoso. Entonces, como tristemente se normaliza que uno cree envejecer en pañales, en cama, con olvidos, pues creen que cuando ya les empieza a dar los olvidos, típicamente dicen, pues es el Jaime o es la edad y nadie me va a dejar mentir. Quizás todos ustedes han escuchado este tipo de comentarios en sus casas, en alguna comida, en alguna cena, entre amigos, y es algo que pues se va pasando generación tras generación y pues nunca se hace algo al respecto para lograr envejecer bien y evitar ese tipo de circunstancias. Y por eso digo que estos porcentajes pues no son exactos, porque cuántos casos se han pasado por alto de demencia, ¿no? Entonces, por lo general, la demencia más común a nivel mundial es Alzheimer. 35 millones de personas corresponden a ese tipo de demencia. Aquí no, yo les voy a hablar de las demencias que yo les comenté al inicio. Digo, les voy a mencionar así de manera general las otras, pero de cada tipo de demencia que existe, hay variantes, hay subtipos, ¿ok? Entonces esto hace, digo, para mí es un tema que me gusta mucho, pero hace que estos tratamientos no sean, no deben ser así tomados a la ligera, ¿no? Como decir, bueno, pues de todos modos se va a morir y va, ya tiene 90 años, ¿para qué le doy algo, no? No es así. Entonces, la prevalencia se duplica cada 20 años. Para el año 2030, estamos a 5 años en 2030. Se estima que a nivel mundial, pues los casos de demencia sean de 65.7 millones y para el 2050, o sea, en 25 años, sea más del doble, ¿ok? Entonces, se estima una prevalencia de 6.1% y una incidencia de 27.3 personas, o sea, por cada 1.000 personas año. O sea, son casos que sí se van a ir aumentando con frecuencia. Y a todo esto, pues bueno, es importante aquí, antes de darles yo la definición que normalmente se toma por los libros del DSM, muchos lo han de conocer, es como la Biblia de los psiquiatras y nosotros en el área de psicogeriatría pues también lo usamos, que es el DSM. Actualmente pues ya está el DSM-5. Estos son los puntos que te orientan para una definición de la demencia. Pero aquí quiero que entiendan ustedes que la demencia es un conjunto de signos y síntomas de una enfermedad, sea Alzheimer, sea demencia frontotemporal, sea por secuelas vasculares, sea una demencia por cuerpos de Lewy, sea una demencia en la enfermedad de Parkinson o una demencia en algún parkinsonismo, porque
Una cosa es la enfermedad de Parkinson y aparte están los parkinsonismos atípicos, porque aquí también hay otro paréntesis. Muchos creen que cualquier temblor es Parkinson y no es cierto, ¿de acuerdo? Pueden haber demencias que cursen con parkinsonismo si no estamos hablando ni de un Parkinson ni de un Alzheimer, ¿de acuerdo? Entonces, es un tema bastante amplio, pero esto es lo que yo quiero que ustedes empiecen a tener en cuenta, ¿no? Que la demencia es un conjunto de signos y síntomas secundario a algo. Y ese algo debe tener nombre y apellido. La gran mayoría de los diagnósticos de demencia, digo, no les pongo todo aquí en la plática de los criterios de cada uno, que si el grupo internacional, etcétera, porque nos llevaríamos un mes de clases, pero les voy a dar lo que a ustedes les va a servir. Pero lo que voy es que para dar el diagnóstico siempre debe haber un nombre y apellido y todos los diagnósticos se dividen en posibles y probables. Todo va a depender de la clínica, de la imagen que uno tenga al evaluar al paciente. Y aquí hago un paréntesis. Las resonancias magnéticas o tomografías, siempre que una persona llega con queja de memoria y ya descartamos que sea a causa de alguna situación que me pueda a mí enmascarar, por ejemplo, y esto es bastante común, sobre todo en mujeres de alrededor de los 40, 50 años, pero también puede ser en hombres, ¿no? Que por algún tema de ansiedad o depresión mal tratadas, lleguen a la consulta y digan, es que se me están olvidando las cosas y pues ya no sé qué hacer y les puede decir, no sé, olvida hacer pagos. Entonces, siempre antes de dar pie a investigar más allá de que pudiéramos estar hablando de una demencia, debemos descartar posibles causas que me puedan a mí simular un cuadro demencial. Por ejemplo, una depresión, sobre todo una depresión grave, o cuando son cuadros mixtos, depresión y ansiedad, por ejemplo, déficits vitamínicos. Creo que más adelante se los voy a mencionar, que hay una neumotecnia para eso, pero bueno, antes de eso hay que descartar causas reversibles que a mí me puedan eh, imitar un cuadro, principalmente un cuadro depresivo que no está bien tratado o manejado, me puede a mí simular un cuadro demencial. Y no es porque la persona esté fingiendo los síntomas demenciales. En ocasiones, cuando son personas extremadamente ansiosas o que puedan tener, por ejemplo, no sé, algún tipo de, que sean hipocondriacos, sí pudiera ser, pero es un poco difícil. Es más que nada los síntomas graves de la ansiedad o la depresión que simulan esto, ¿de acuerdo? Y aquí hago otro paréntesis. Por ahí hay un artículo que habla que es primero el huevo o la gallina. ¿Por qué? Porque los cuadros depresivos de larga evolución que no han sido muy bien tratados son un gran factor de riesgo para desarrollar demencia en la etapa adulta mayor. ¿Ok? Y los cuadros depresivos, aún siendo bien tratados, pues también confieren un riesgo, pero el riesgo obviamente es mínimo siempre y cuando exista un buen tratamiento. Entonces, a veces puede ocurrir que debuta un cuadro de demencia y a la par un cuadro depresivo, ¿de acuerdo? Entonces, para eso les comento, se deben hacer estudios de imagen. Ya entrando en la definición de demencia, para que uno pueda hablar de demencia, debe el paciente haber pasado por un cuadro previo que se llama deterioro cognitivo leve, ¿de acuerdo? Entonces quisiera saber si me siguen escuchando porque me apareció aquí una imagen de que está bien estable mi red. Sí, Sí, doctora, doctora, sí se sí te escucha. escuchamos. Se Creo que sí. entrecortó, pero ya Sí. está bien. Ok, gracias. Les hablaba del deterioro cognitivo leve, que es la antesala a una demencia. El principal tipo de deterioro cognitivo leve que va a evolucionar a una demencia, que es la más común de Alzheimer, es el tipo amnésico. Y aquí les digo el amnésico dentro del cuadro de deterioro cognitivo leve, porque pues el Alzheimer es la demencia más es la causa de demencia más común a nivel mundial. Hay otros tipos de deterioro cognitivo leve. Digo, eso pudiera ser otra clase si ustedes gustan.
porque no todas las demencias empiezan con problemas de memoria y ese es otro punto que yo les estoy dando puntos para ya entrar más a fondo adelante. Hay demencias que empiezan, por ejemplo, con alucinaciones, ¿no? Entonces, ya que una persona pasó está en ese periodo de deterioro cognitivo leve, que puede ser 1 año, puede ser 3 años, todo va a depender de la reserva cognitiva que tenga la persona. ¿Y de qué va a depender la reserva cognitiva que tenga una persona? De su grado escolar. No es lo mismo una reserva cognitiva de una persona que tiene 1 año de primaria, que aquí, por ejemplo, al instituto me llegan muchas personas así, a una persona que tiene doctorado, postdoctorado y que sigue siendo activo, ¿ok? Entonces, eso es un punto. Tampoco va a ser el mismo tiempo de evolución tanto de un cuadro de deterioro cognitivo leve o de una demencia en alguien que no es hipertenso a alguien que es hipertenso, es diabético, tiene EPOC o tiene un sinfín de enfermedades crónicas, que tiene antecedente de alcoholismo, que fuma o que fumó demasiado, que le dio COVID. Todos esos estresores a lo largo de la vida y si lo continúa el paciente mientras está en un periodo del el preámbulo, que es el deterioro cognitivo leve, eso puede acelerar ese cuadro y entran a ya un cuadro demencial, ¿de acuerdo? Pero si ese deterioro cognitivo leve se presenta en una persona, pues aparentemente sana, que quizás igual y nada más es, por ejemplo, no sé, que tenga hipertensión, ¿no? Pero que está bien controlado, pues según el tipo de deterioro cognitivo leve que esté cursando la persona, un ejemplo, el amnésico puede tardar varios años, no sé, unos 3, 4 años en ese transcurso mientras pasa a una demencia. Todo va a depender también si se detecta ese deterioro cognitivo leve, que eso es un motivo de consulta también, que es cuando a veces la persona, no a veces, sino por lo general la persona puede llegar y decirles, me cuesta un poco más hacer mis cosas a diferencia de antes, pero todavía la sigo haciendo. O a veces el familiar, ya sea la esposa, el esposo o el hijo, se los dice a ustedes como las ideas o lo que yo le digo de que tiene que hacer pagos, pero los tiene que estar anotando, pero lo hace, va, maneja, regresa y lo hace, pero ahora lo tiene que anotar cuando antes no lo anotaba. Eso es un, eso es un cuadro de deterioro cognitivo leve porque la persona sigue siendo autosuficiente. En el momento en que la persona ya pierde, y esto está en el punto B aquí en el DSM-5, cuando la persona ya interfiere con la independencia de o sea, de su día a día, sobre todo en las actividades instrumentadas, ya estamos hablando de que ya ese cuadro de deterioro cognitivo leve ya pasó a un deterioro cognitivo mayor, un trastorno neurocognitivo mayor. Y para que nosotros podamos dar el diagnóstico clínico probable, pues tenemos que evidenciar que este déficit cognitivo es sustancial, o sea, que está impactando de manera importante respecto a un nivel previo, ¿ok? En uno o más dominios cognitivos. ¿A qué me refiero con dominio cognitivo? El lenguaje, la función visoespacial, el cálculo, el recuerdo diferido, la orientación, ¿de acuerdo? Entonces, esos dominios lo evaluamos normalmente. Yo he visto en algunas clínicas familiares, al menos aquí en Mérida, ya de repente como que están empezando a hacer el mini mental. El mini mental está bien, pero en lo personal se prefiere el MOCA porque evalúa más a detalle los dominios. Eso no quiere decir que ni el mini mental ni el MOCA, que son exámenes, o sea, son tests que te orientan a cómo está por puntaje, si está a menos de 24 puntos, que ya me está orientando a que probablemente tenga un trastorno neurocognitivo, pues me va a mí dar una idea de qué dominios están afectados. Si está afectado uno o más dominios, pues ya, ok. Y si a esto le sumamos que la persona se queja de las fallas en la memoria, principalmente, que es por la causa más común por lo que les van a llegar a consulta, o que lo informe algún familiar, y que esto provoque que su rendimiento cognitivo disminuya más de 2 desviaciones estándar por debajo de la normalidad. ¿A qué me refiero con estas 2 desviaciones estándar? Hay
inventarios, los neuropsic se llaman, que normalmente los hacen los neuropsicólogos, ¿de acuerdo? Estos test son un poco largos, a veces pueden durar un día o 2 días, se hacen varias pruebas. Normalmente con eso ya estableces pura y plenamente que esta persona tiene esta disminución en desviaciones estándar con, en comparación con los controles que ellos tienen al hacer estos test. Y ya se puede decir, bueno, si ya mi paciente estoy viendo que no tiene ninguna situación que me pueda simular un cuadro demencial, que estos déficits y le están interfiriendo en su día a día, en su vida, que yo le hice un MOCA en la consulta y vi que tiene más de 2 dominios afectados y que esto está reflejándose también en los test que le va a hacer el neuropsicólogo y estoy viendo que está 2 divisiones de estándar por debajo de la normalidad y que mi paciente no tiene un trastorno depresivo o esquizofrénico principalmente y que no está en un cuadro de delirium, que delirium es un estado confusional agudo, pues mi paciente tiene un trastorno neurocognitivo mayor, ¿de acuerdo? Normalmente en la práctica diaria, a veces pues no hay tantos neuropsicólogos. En Tuxtla desconozco si hay alguno, aquí hay 4 en Mérida, si no es que uno más. Y normalmente tenemos que descartar todo lo que ya les comenté, si no es un virus, si no es, por ejemplo, algún déficit vitamínico, si no es un cuadro depresivo grave o una esquizofrenia, ¿de acuerdo? Hacemos la imagen y hacemos principalmente el MOCA. Y tenemos que hacer una anamnesis muy detallada de toda la evolución que nos va a ir dando la familia desde que empezaron a notar lo que más le llamó la atención, ¿no? Que o se desorientaba o los problemas de memoria. Y esto es algo complicado porque a veces pues pueden vivir solos y, y la familia pues los recibe cuando ya están mal, ¿no? Y a veces es difícil establecer una temporalidad porque no todas las demencias duran lo mismo, ¿ok? Y a veces también es difícil porque la misma persona no reconoce que esos cambios son algo patológicos y creen que son de la edad y lo dejan pasar y ya cuando les está afectando en su día a día, se consultan. Y ese trance de que empezaron con un cuadro de deterioro cognitivo leve a los primeros síntomas demenciales y que lo dejaron pasar, pues pudieron haber sido mínimo 5 o 6 años a cuando ya están consultando. Entonces, eso impacta mucho en la evolución de una demencia. Tristemente, la realidad es que en la gran mayoría de los casos se captan ya cuando ya están bastante avanzados o moderadamente. Son entre cuadros moderados a graves, la gran mayoría. Una minoría sí lo logramos captar en las etapas iniciales, pero ya del cuadro demencial, y otra minoría, pero así muy contados en los de deterioro cognitivo leve. Al menos aquí en Mérida sí sucede porque la misma población, incluso población adulta mayor, como vienen muchas personas aquí a envejecer y vienen personas de México principalmente, ellos, o de Guadalajara, ellos mismos identifican, o sea, quizás esto es algo cultural, ellos pueden identificar que esto no va bien y tienen un poquito más de iniciativa, ¿no? A diferencia quizás, por ejemplo, de Tuxtla, yo lo he visto como, pues si son de alguna ranchería o de algún pueblo, como que no le dan interés, ¿no? Entonces eso retrasa más el diagnóstico. Aquí les pongo esta gráfica de pastel, nada más para que vean aquí donde está el 42%, que la mayor distribución de los casos de demencia es Alzheimer, ¿de acuerdo? Entonces, esta tabla me gusta porque las demencias se pueden dividir de distintas formas. Una forma muy práctica es esta, si son corticales, subcorticales, secundarias, ¿de acuerdo? O de otra etiología. Dentro de las corticales, pues la que encabeza esto es la enfermedad de Alzheimer, pero está también la demencia por cuerpos de Lewy, la degeneración lobar frontotemporal. Estas dos son muy complejas porque a veces los síntomas y la fisiopatología, o sea, la patología en sí de estas demencias se pueden
¿cómo les diría? Mezclar mientras se va desarrollando la enfermedad. Incluso dentro de la demencia, perdón, de la degeneración frontotemporal, porque una cosa es la degeneración frontotemporal y luego está la demencia frontotemporal. Eso sería otro tema si ustedes gustan. Pero lo que voy es que este es un tema, una definición, un término paraguas para distintas variantes de la degeneración frontotemporal. Incluso hay una variante que empieza como si fuera un Alzheimer y luego evoluciona a a una demencia frontotemporal. Entonces, hay otros tipos, como por ejemplo la enfermedad de Pick, ¿ok? Atrofia cortical posterior, o las menos infrecuentes, la demencia con ovillos neurofibrilares o calcificaciones en ganglios basales. Hay demencias subcorticales, como la enfermedad de Huntington, aquí en Yucatán. Sí hay varios casos de Huntington, ¿de acuerdo? Pero esto es más sobre todo en jóvenes, 40, 50 años. Y obviamente son casos familiares. La parálisis supranuclear progresiva. La parálisis supranuclear progresiva es un parkinsonismo atípico y también puede cursar con deterioro cognitivo, pero la clínica es otra. No afecta principalmente la memoria, afecta más los dominios ejecutivos, por ejemplo, pero va acompañado de otros signos y síntomas neurológicos. La demencia en la enfermedad de Parkinson, que la clave en la demencia en la enfermedad de Parkinson es que, pues, un Parkinson, la enfermedad fácil dura más de 10 años, ¿no? Clínicamente, pero hay un, un estadio de la enfermedad, la parte preclínica del Parkinson, que puede durar otros 10 años antes de que aparezca el primer síntoma. Pero cuando ya aparece el primer síntoma, de ahí empiezan a contar 10 años y ya casi, pues en las etapas moderadas, avanzadas de la enfermedad, ya puede el paciente presentar demencia, ¿de acuerdo? Existe la degeneración córtico-basal, así como la atrofia de múltiples sistemas. Estas dos también son parkinsonismos atípicos. La demencia mesolímbica, las ataxias hereditarias, estas aquí también me ha tocado verlas, pero en pacientes jóvenes. Las demencias secundarias, la vascular, pacientes que tuvieron un EBC isquémico, un EBC hemorrágico a los 6 meses al año pueden debutar con estos cuadros de trastornos neurodegenerativos mayores, ¿de acuerdo? También existen tipos de demencias con implicaciones vasculares de tipo hereditario, como por ejemplo CADASIL o CARASIL, la enfermedad de pequeño vaso, ¿de acuerdo? No sé si han visto ustedes, ahorita les voy a mostrar resonancias donde se ve así todo blanco, como luces de Navidad. Esos son enfermedades de pequeño vaso y son demencias que no debutan con fallas en la memoria, debutan con alteraciones ejecutivas, que la persona empieza con dificultad en ocasiones para caminar. Y eso es un tema, eso es un dato bastante importante. Cuando ustedes vean una persona mayor, párense un día en el Parque de la Marimba ¿a qué hora se empieza a tocar la marimba? A las 6, ya no me acuerdo exactamente, 6, 7. Párense, siéntense 1 hora, 2 horas. Vean todos los adultos mayores que están ahí. No quiere decir que todos los que están ahí tengan o vayan a tener demencia, pero el tema de la marcha en la persona mayor es un tema bastante amplio porque las alteraciones de la marcha pueden ser por muchas cosas y una de ellas puede ser una demencia. En ocasiones, cambios en la marcha me puede a mí estar dando esas banderas rojas de que la persona que está presentando esas alteraciones de la marcha puede estar debutando o empezando con cuadro demencial, pero ni siquiera se ha dado cuenta, o quizás tiene algún síntoma aislado, ¿no? Principalmente por la marcha. ¿Por qué? Porque la marcha todo lo coordina el cerebro, ¿no? Digo, pueden haber alteraciones de la marcha por gonartrosis, por ejemplo, o problemas osteoarticulares y cognitivamente están bien, pero siempre que vean a alguien caminar lento, no crean que es por la edad. La marcha es una disminución en la velocidad de la marcha de menos de 0,8 segundos, metros sobre segundos, aumenta la mortalidad, ¿de acuerdo? Entonces, perdón, más de 0,8 metros sobre segundos aumenta la mortalidad. Mientras más se prolongue esa velocidad de la marcha, más aumenta la mortalidad en las personas. No es normal que al envejecer caminemos lento. Grábenselo. Si ustedes ven a sus papás, a sus abuelos que caminan lento, algo tienen, ¿ok? No es normal caminar con bastón ni con andadera. Si algo
ven en ellos, llévenlo pues a un neurólogo, un geriatra, lo que sea, pero no es normal de la edad. Ok. Entonces, hay otros casos como por ejemplo vasculitis. Me tocó atender un caso de una señora de 70 años, estaba joven, que empezó con hipoacusia súbita, síndrome nefrótico y al mes ya estaba demenciada la señora. Ella tuvo una vasculitis C-ANCA, lo manejamos entre tres, un nefro, un reuma y a mí me tocó la parte de la demencia, ¿no? Se trató la vasculitis y todo fue mejorando poco a poco, pero quedaban algunos sesgos todavía, sobre todo cognitivos. Entonces, eso puede ocasionar una demencia. Demencias por isquemia, hipoxia o demencias por secundarios a una hemorragia o a traumatismos craneoencefálicos. Me tocó atender el caso de pues un señor joven, 45 años, un muchacho, jovenazo, venía en su moto de su trabajo, se impacta con un carro, no sé, vuela el casco y todo el impacto al caer lo recibe el cráneo. Posterior a ese accidente, pues se quedó con un cuadro demencial y con epilepsia, ¿no? Entonces, estando joven, 45 años. La hidrocefalia es otro caso, pero estamos hablando de la hidrocefalia normotensa de la persona mayor. La hidrocefalia normotensa de la persona mayor no tiene una causa bien definida. Hay teorías, pero ninguna es absoluta, pero se caracteriza es una triada, es la triada de Hacking-Adams. Es alteración de la marcha, incontinencia urinaria y demencia. Son casos que van muy rápido, en menos de 6 meses o en 3 meses la persona empieza con alteraciones de la marcha, caminan como robots o como si estuvieran con un magneto en los pies y luego pueden empezar con incontinencia urinaria y después con cambios conductuales principalmente y de memoria. A veces llama mucho la atención eso y a veces la familia que o el paciente lo identifican ya muy tarde porque es lo que les decía, esos cambios en la marcha, pues creen que pues ya está chocheando, ¿no? Ya está cholenco, dicen, pero no. Eso puede ser pura una hidrocefalia normotensa. Y mientras más se retrase el diagnóstico y la identificación de esa hidrocefalia normotensa, pues si se hace el tratamiento que es quirúrgico, pues los efectos benéficos no van a ser tan impactantes como si se canaliza quirúrgicamente con una detección temprana, ¿de acuerdo? Eso es importante. Otras causas infecciosas, VIH, ¿de acuerdo? Eso puede ocurrir tanto en alguien joven como en alguien ya grande. Y jóvenes por ejemplo, una persona joven de 30 años que se infecta de VIH puede tener una vida bastante estable, pues con su Biktarvy, ¿no? Por ejemplo. Sin embargo, pues son estados proinflamatorios. Y al envejecer nosotros entramos a un estado proinflamatorio. Todos aquí, la mayoría somos más de 30 años, estamos envejeciendo. Pero si a la par tenemos una enfermedad que nos inflama, como un virus, por ejemplo, el VIH, aunque esté en un control excelente, a la larga es muy probable que pueda desarrollar un cuadro demencial o bien debutan con la infección, con el síndrome, con el inmunocompromiso y pueden tener a la par un cuadro demencial, ¿no? Otros casos, por ejemplo, tóxicos por consumo de cocaína, por enfermedades desmielinizantes, reumatológicas, ¿ok? Un tumor, por eso es importante un estudio de imagen, porque un tumor puede provocar alteraciones neurocognitivas, Alzheimer, y es un tumor, ¿no? Epilepsia, sobre todo mal controladas. Y bueno, también están los cuadros mixtos. Le llaman mixto cuando a nivel clínico y por imagen tiene cambios que me orientan a mí a un Alzheimer y que aparte tiene las hiperintensidades, ¿no? Esto es lo que les comentaba, no me detengo tanto en esto, pero siempre que una persona tenga queja de la memoria, tienen que hacerle un test. Pero aquí hago un paréntesis enorme. Antes de hacer el test, ya sea Mini-Mental o MoCA, tienen que descartar que la persona tenga depresión, porque si ustedes le hacen un Mini-Mental o un MoCA a una persona con depresión,
de seguro ese resultado va a ser un falso positivo, porque las personas con depresión van a estar inatentas, no van a tener buena retención de lo que ustedes les están ordenando, que se evalúa mucho eso en estos tests, la atención y la retención de información. Y también como sugerencia, si ustedes quieren aplicar estos, pueden leer al respecto. Sobre todo el MOCA trae un instructivo para evitar errores durante la aplicación de la prueba. Digo, esto a veces en las páginas de estos tests, sobre todo el MOCA, hay cursos para aprender a aplicarlo, porque no es nada más así, al ahí se va, lo voy a hacer, porque si lo hago mal, también le voy a dar un mal resultado a mi paciente, y pues este tipo de diagnósticos, quieran o no, impacta, ¿no? Eso es algo difícil. Pasan por un duelo la familia en este tipo de diagnósticos. ¿Ok? Entonces, dentro del Alzheimer, aquí hay dos puntos. El inicio temprano y el inicio tardío. ¿Cuál va a ser la diferencia? La edad. Inicio temprano es menos de 65 años. Inicio tardío es más de 65 años. Muchos preguntan, doctora, si mi papá tiene o mi mamá tiene demencia, Alzheimer, ¿me va a dar a mí? La respuesta es, no se lo puedo asegurar. Todo va a depender del estilo de vida, pero si usted pregunta por la genética, hasta un 20% de los casos de Alzheimer en adultos mayores son genéticos. El otro 80% son idiopáticos, o sea, le dio por el estilo de vida, por que era depresivo, porque fumaba, por la baja escolaridad, por la baja audición. Hay un artículo que habla de las causas prevenibles de la demencia y en las causas prevenibles, las tratables, está la hipoacusia. Esto es bastante importante porque muchos adultos mayores cursan con hipoacusia y la hipoacusia que no se trata a la larga puede dar pie a una demencia. ¿Por qué? Independientemente de la conectividad sensorial, la persona se aísla, ¿de acuerdo? Y eso puede dar pie a una depresión y eso con un declive cognitivo, ¿ok? Entonces, regresando, les decía, genético estando en una etapa adulta mayor es raro, hasta un 20% puede ser. ¿Y cuál es el gen que se asocia a esto? El ApoE, la poliproteína E, el alelo 4. Hay un actor que tiene este alelo, el que le hizo el Chris Hemsworth, el que le hace de Thor, del martillo. Él tiene este gen. El hecho de tener el gen no quiere decir que lo vayas a desarrollar. Todo va a depender del estilo de vida de la persona. Él está haciendo cambios en su estilo de vida, o sea, está haciendo todo para mantenerse cognitivamente sano, ¿ok? Entonces, él se hizo el test y se identificó el gen, ¿no? Eh, Estos cuadros de inicio temprano que se dan de menos de 65 años, que son el APP, estos genes, ¿no? El PSEN1, el PSEN2, están ligados a estos cromosomas. Y si se dan cuenta que hay un cromosoma, el cromosoma 21, los pacientes con síndrome de Down por los avances en la medicina, están alcanzando edades de más de 60 años. Ya me han tocado casos de pacientes con síndrome de Down de más de 60 años, ¿de acuerdo? Y estas personas sí o sí van a desarrollar demencia por Alzheimer porque tienen este gen del APP por el cromosoma 21, ¿de acuerdo? Entonces, perdón, se abrió el chat. Estos casos de personas con síndrome de Down, pues sí es muy probable que les dé un cuadro de demencia por Alzheimer y eso es algo que deben tener en consideración ustedes como médicos de primer contacto. Sin embargo, los casos de inicio temprano, por lo general, sí tienen esta influencia genética, por lo general, ¿de acuerdo? Y pues bueno, si a ustedes les toca algún caso de una persona joven
que debuta con un cuadro demencial. Lo ideal sí es canalizarlo a neurología y en ocasiones, dependiendo de los deseos de la familia, sí se puede optar por estudios genéticos, ¿de acuerdo? Y alguien se preguntará, bueno, ¿de qué me va a servir a mí un estudio genético si no hay cura, ¿no? Pues todavía exactamente no hay una cura. Han habido noticias rimbombantes de, medicamentos que inhiben el amiloide, etcétera, pero todavía no hay ninguno que digas, este es el único y el absoluto que a mí me va a dar una reversibilidad total, porque además para poder usarlos tienen que demostrar por estudios de laboratorio o de líquido cefalorraquídeo la presencia de beta amiloide. Y han habido artículos que dicen que la presencia de beta amiloide, incluso esos son artículos asiáticos, que en poblaciones asiáticas que envejecen con acumulación de beta amiloide, no todos desarrollan demencia. Todos tenemos beta amiloide, todos tenemos beta amiloide. Cuando a nivel mitocondrial no se metaboliza de una manera adecuada por estrés oxidativo, compromiso de la mitocondria, por el motivo que sea, se empieza a acumular más de lo que debería haber. Entonces, cuando se excede ese umbral de beta amiloide, empiezan a aparecer pues, los signos y síntomas de la neurodegeneración, pero aún así se han identificado casos de acumulación de beta amiloide y no llegan a desarrollar demencia, ¿de acuerdo? Entonces, estos cuadros de inicio temprano son de 30 casos de 30 a 60 años, ¿de acuerdo? O sea, eso quiere decir que alguien de 40 años puede tener. Eh, bueno, esto no es por este cuadro de inicio temprano, pero hace poco me contactó una chica de Colombia que su esposo estaba con un cuadro demencial, pero él por otra causa, ¿de acuerdo? O por un parkinsonismo y tiene 42 años. Eso es a lo que voy y quiero que ustedes se graben. Por esto no deben usar el término demencia senil porque no es exclusivo de las personas mayores, ¿ok? Entonces, como les decía, estos son los genes ligados al inicio temprano, a qué cromosoma están asociados y lo que les comentaba, ¿no? Pacientes con síndrome de Down, con trisomía 21, pues en la quinta década de la vida van a debutar con estos cuadros demenciales. De inicio tardío, bien les comenté, por lo general se asocia a la apolipoproteína E4, pero hay una ApoE, apolipoproteína, que protege, que es la tipo 2, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, esos ya son estudios genéticos. No voy a ahondar tanto en la fisiopatología porque es un tema extremadamente extenso. La teoría del beta amiloide que tiene muchos años, hay quienes la están ahora sí que tratando de bajar del pedestal porque todos dicen, no, que la teoría del beta amiloide, que la acumulación de beta amiloide. Yo siento que todavía son casos tan complejos y como tienen variantes cada una, va a ser complicado, digo, no imposible, pero sí complicado llegar pronto a un tratamiento absoluto, porque pues hay distintos tipos y de todos los tipos hay subtipos. Entonces, pues esto es algo bastante complejo. Pero lo que les comentaba, siempre va a haber un estrés oxidativo, inflamación que me conlleva una neurodegeneración. Entonces, la beta amiloide se deriva de la proteína precursora de amiloide, ¿de acuerdo? Que es la APP. Cuando se sobreexpresa, ¿de acuerdo? Porque hay un desequilibrio entre la acumulación y la eliminación, pues es cuando empieza toda la neurodegeneración. ¿Y cuál es la característica del Alzheimer? Depósitos en forma de placa amiloide y de ovillos neurofibrilares, sobre todo en las estructuras del lóbulo temporal, ¿ok? Entonces, bueno, esto es como un esquema fisiopatológico muy general, pero si se dan cuenta, aquí arriba menciona las causas que pudieran desencadenar estos cuadros de acumulación de beta amiloide. Y no estoy hablando de causas genéticas, un traumatismo craneoencefálico, una diabetes, una hipertensión, obesidad, síndrome metabólico, ¿de acuerdo? Alteraciones, sobre todo se engloba mucho a lo metabólico, ¿de acuerdo? También y como estamos hablando de lo metabólico, actualmente se ha identificado que las alteraciones, por ejemplo, en la microbiota intestinal, eh,
se ligan a la larga a alteraciones neurodegenerativas porque estamos conectados intestino-cerebro por el nervio vago, ¿de acuerdo? Incluso al Parkinson. Entonces, eso sí se está estudiando en estos últimos años. De hecho, ya se han implementado psicobióticos, así como los probióticos, pero para el cerebro psicobióticos. No hay muchos, han salido 2, 3 al mercado, pero en lo personal lo he usado con algunos pacientes y sí notan la diferencia. Digo, no es una diferencia abismal, siempre se debe ser honesto con la familia en estos casos, de decirles que nunca van, que no van a regresar a su estado previo de hace 20 años, pero tanto los tratamientos sintomáticos como los tratamientos como el uso de memantina, donepezilo, se dan para mejorar la calidad de vida de la persona y también de la persona que los cuida, porque la única persona que sabe que tiene demencia no es el paciente, es quien los cuida. Por eso existe un término que se llama anosognosia, y lo padecen los pacientes, porque es la incapacidad de reconocer que tienen una enfermedad. Eso es característico de las demencias, ¿de acuerdo? Entonces, estos insultos, estos estresores conllevan a oxidación, acumulación de citocinas, y todo esto va a una disfunción sináptica de acumulación de beta amiloide, y es donde ya empieza toda esta neurotoxicidad que conlleva una disfunción cognitiva, ¿no? Entonces, factores de riesgo, sí, la edad, pero ¿por qué la edad? O sea, no es nada más el hecho de tener un número. po- Y quiero que esto lo entiendan, porque dice, pero ¿por qué la edad es factor de riesgo y me estás diciendo que no es demencia senil? Ok, no es demencia senil porque también son situaciones que pueden presentarse en gente joven, pero ¿por qué les digo que la edad es un factor de riesgo? Porque no va, todos envejecemos de distintas formas. Por eso es muy complejo tratar a un adulto mayor, porque yo puedo tener una sala de hospital, por ejemplo, con 20 adultos mayores con demencia y todos van a ser diferentes. Puedo tener una sala de hospital con 20 adultos mayores sin demencia y todos van a ser distintos, todos van a responder distintos a un tratamiento, van a presentar una enfermedad de manera distinta, aunque sea la misma enfermedad. Y la demencia, aunque sea, por ejemplo, Alzheimer, todos lo van a manifestar de distintas formas. O sea, no me refiero a que uno tenga problema de memoria y otro no. O sea, me refiero a los síntomas acompañantes que se denominan neuropsiquiátricos. Todos van a ser distintos y todo va a depender si es hombre, si es mujer, de cómo era antes. Por ejemplo, ayer me llegó a la consulta un señor de un pueblo de acá de Yucatán que en las mañanas está con su hija y en las tardes está con su hijo. En las mañanas es un pan el señor porque está con la hija, y en las tardes, cuando el hijo se lo lleva a la casa que era del señor, donde vivía con su ex esposa y que alrededor viven los hermanos del señor, el señor se pone muy ansioso, empieza a alucinar, empieza a insultar. Entonces, ¿ustedes le darían tratamiento para que ese señor esté calmado? Pues no, el tratamiento es evitar que esté en ese ambiente que lo pone estresado, ¿de acuerdo? A menos que sin estar en ese ambiente estresado, esté agitado, con alucinaciones, con agresividad, se le puede dar un manejo, ¿de acuerdo? Eso es un tema bastante complejo y extenso también, pero a lo que voy es que todos van a ser distintos y la edad, ¿por qué a mayor edad puedo yo tener riesgo de desarrollar una demencia? Porque a mayor edad, pues yo puedo arrastrar a lo largo de mis 90, 80 años distintas enfermedades que no he tratado de una manera correcta. Consumo de clonazepam por más de 30 años, porque esto es bastante común. El clonazepam, que tristemente lo he visto que lo dan mucho en primer contacto para dormir, que el insomnio no se maneja con clonazepam. Muchos se hacen dependientes del clonazepam y a la larga el clonazepam atrofia el hipocampo, y el hipocampo es nuestro disco duro, y el hipocampo, pues al ser nuestro disco duro, obviamente se va a degenerar por el uso de ese medicamento y pues se va a traducir en un cuadro demencial, ¿de acuerdo? Entonces, si yo soy una señora de 80 años que soy diabética, hipertensa mal controlada, no escucho bien, no quiero usar mi aparato auditivo, no quiero usar mis gafas.
Allá ando en mi casa sin hacer nada, sedentaria. Me la paso comiendo. Y aunado a eso, tengo insomnio pues de mucho tiempo atrás y uso clonazepam de hace más de 20 años. Por supuesto que me puede dar demencia. Pero si soy una señora de 80 años que no tengo ninguna enfermedad crónica, porque los hay, ¿eh? Los hay. O suponiendo que tiene hipertensión, ¿no? O diabetes y pueda estar excelentemente bien controlada, pero que hace ejercicio, que tiene buena masa muscular, que no usa bastón, que es independiente, que todavía maneja, que va y viene, probablemente no le dé demencia. A eso es a lo que voy. O sea, los dos ejemplos tienen la misma edad, pero dos vidas distintas. Entonces, a mayor edad, pues si me cuido mal, voy a acumular un sinfín de factores de riesgo que pues me van a conllevar a una demencia, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden, la demencia no forma parte de un envejecimiento normal. Enfermar no es igual a envejecer. Eso grábenselo bien y transmítanlo a sus pacientes. Enfermar no es igual a envejecer, debemos envejecer bien, ¿de acuerdo? Entonces, otro factor de riesgo, historia familiar de inicio temprano. Si mi mamá inició con demencia a sus 55, 60 años, probablemente yo tenga el riesgo de desarrollarlo, probablemente, pero también probablemente no. Repito, todo va a depender del estilo de vida que yo tenga. Los genes, por ejemplo, y que la persona debute con un deterioro cognitivo amnésico, como les comentaba al inicio. Si yo debuto con un deterioro cognitivo leve amnésico, probablemente, no probablemente, voy a evolucionar a un Alzheimer, pero todo va a depender de qué yo haga en ese trance de deterioro cognitivo leve para retrasar la aparición de la demencia. Cambios en el estilo de vida, hay ciertos medicamentos que se pueden dar, como los psicobióticos, por ejemplo, implementar ejercicio de fuerza, porque la cantidad de masa muscular es proporcional a la masa cerebral, ¿de acuerdo? No con caminar es suficiente. Muchos creen, voy a salir a caminar todos los días 20 minutos y con eso voy a estar bien. No, tienen que hacer músculo para envejecer bien o mantener su músculo. De lo contrario, van a tener muchas complicaciones a la larga. La baja escolaridad, como les comentaba, problemas cardiovasculares o traumatismos craneoencefálicos. Los boxeadores, los jugadores de fútbol americano, los jugadores de, bueno, todos los que tienen impactos constantes en el cráneo, tienen un gran riesgo de desarrollar trastornos neurocognitivos o incluso puede desarrollar Parkinson. Por ejemplo, Mohamed Ali, un excelente boxeador, desarrolló Parkinson, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuáles son las características clínicas? Principalmente afecta la demencia, la funcionalidad, ¿de acuerdo? La memoria, el lenguaje, la habilidad visoespacial, colocan de manera incorrecta los objetos, se desorientan fácilmente. Y aquí hago un paréntesis porque a veces, bueno, no a veces, es frecuente que cuando un adulto mayor, principalmente adulto mayor, tiene demencia y tiene como 5 o 6 hijos, a veces los tienen rotando de casa en casa cada semana o cada mes. Eso se llama fenómeno del carrusel y eso acelera la demencia. Porque si ustedes van a un hotel, todos aquí que estamos, creo, cognitivamente bien, si vamos a un hotel, pues a veces como que si sales del cuarto, como que te cuesta el primer día recordar por qué pasillo o por qué elevador llegabas a tu habitación, pero en unas horas ya lo captaste, ya hiciste tu mapa mental y ya sabes dónde está la alberca, el restaurante y tu habitación. Una persona mayor con un cuadro demencial avanzado, si lo estás cambiando de casa en casa, se va a desorientar muy fácil porque las casas no son no es su lugar habitual, no lo conocen de una manera exacta y para ellos siempre va a ser nuevo ese cambio y esos cambios no los van a manejar de una manera eficiente y esos a ellos les produce ansiedad, agitación, pueden alucinar y acelera la demencia y afecta su calidad de vida. Entonces, si ustedes conocen algún caso de cuidados en carrusel, recomienden pues mejor estar en un lugar fijo y que cooperen para un cuidador remunerado, porque si una persona se hace cargo de alguien con demencia, se va a sobrecargar, y se llama sobrecarga del cuidador, y eso compromete la calidad de los cuidados de una persona con demencia, ¿de acuerdo?
Digo, también pueden haber, por ejemplo, apraxias, pero a veces no es tan presente. Quizás alguien cuando hizo su preparación para el ENARM vio las 6 A's del Alzheimer, apraxia, afasia. Sí, no, o sea, no todos van a presentar eso. La gran mayoría va a presentar fallas cognitivas, va a verse muy afectada su funcionalidad, ¿de acuerdo? O sea, van a depender para que les den medicamentos, para cocinar, para lavar, para su día a día, ¿de acuerdo? Alteraciones del lenguaje, repiten y repiten, o les dices algo y ya se les olvidó, ¿de acuerdo? Y bueno, es raro en los casos de Alzheimer ver síntomas neuropsiquiátricos en las etapas leves, pero en las etapas avanzadas lo característico es la apatía, ¿de acuerdo? Puede haber desinhibición, puede haber depresión, agitación o a veces agresividad. Es raro, lo que más predomina es la apatía y también el insomnio, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto se tiene que tratar con cautela, sabiendo bien las dosis y qué medicamento, porque no se puede usar el mismo medicamento para todos, y recordando que si a ustedes les llega un paciente con agitación, que no deja de caminar, se llama vagabundismo, que están dando vueltas, 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 eso es algo frecuente, sí. No les den clonazepam, no les den alprazolam, ¿de acuerdo? Porque les provocan síntomas de rebote, y se los comento porque, digo, no me he topado con ninguna nota de envío de alguna clínica de Tuxtla, pero al menos acá sí es frecuente que ocurra eso, que les dan clonazepam, alprazolam y se ponen peores y no duerme el paciente ni el familiar, ¿de acuerdo? Estas son las etapas, se clasifica con el GDS de etapa leve, moderada, avanzada. A partir del 6 tiene subtipos, 6A al 6E. Y a partir del 7 ya es una etapa bastante avanzada, severa, hasta llegar a la incapacidad de mantener la cabeza levantada. Si ustedes analizan del 7F para el 6A, es idéntico o similar, por así decirlo, a cómo un niño, como un bebé hace su transición en la infancia a la independencia, vaya, hasta que logran vestirse por sí solos, ¿no? Primero, cuando tenemos un bebé, digo, y esto no es que estoy comparando que sean que se vuelvan bebés, porque eso es bastante común que dice la familia, es que ya es un bebé, no, es un adulto, pero estas fases de sostén cefálico, la capacidad para sonreír, para levantarse de una silla, para deambular, para hablar, la continencia, para usar el baño, para bañarse, para vestirse, todo esto es coordinado por la cognición a nivel cerebral, ¿de acuerdo? Y bien sabemos que cuando un niño va naciendo, ese cerebro sigue desarrollándose. Y en estos casos, ese cerebro va hacia una involución. Esto es más cognitivo, no es que se hagan bebés y por eso balbuceen y no son bebés, son adultos, pero esto es la involución, pudiéramos decir, cognitiva que ellos van teniendo, ¿ok? Estos son los criterios diagnósticos, no me detengo tanto. Ustedes como médicos de primer contacto no se los tienen que aprender, no los van a aplicar. Ustedes como médicos de primer contacto deben saber que si a mí me llega una persona con queja de memoria, tengo que descartar depresión, le pido estudios y lo canalizo, ¿no? Pues yo creo que ahí a neurología, no sé cómo esté manejando el área de geriatría, eso ahí en el 5 de mayo, desconozco, pero tienen que canalizarlo, pues si no es a Geria, a Neuro, ¿de acuerdo? Y si lo puede mandar con una tomografía, adelante. Y si no, pues al menos ya encaminarlos, que vayan con estudios y que ya ustedes hayan hecho algún cribado, por ejemplo, de depresión, que lo pueden hacer con un PHQ-9, que ese es un cribado y que te da y con eso ya haces un diagnóstico también y por puntos ves si es leve, moderado, severo y ya eso te sirve para identificar si hay depresión o no y ya con eso lo mandan o tengan que mandarlo, ¿de acuerdo? Estos son los criterios, son criterios del NIA-A 2011, ¿de acuerdo? Para aprobarle demencia por enfermedad de Alzheimer. Es lo que yo les comentaba, que los diagnósticos son probables o posibles, ¿de acuerdo? Y este es el ejemplo del posible, ¿no? Cuando es posible,
pensamos que es un cuadro atípico, ¿no? Pues un posible, porque no es un probable que me tenga todos estos puntos que me orientan a mí a un probable Alzheimer. Si se dan cuenta, el atípico, el déficit de memoria ocurre de manera abrupta o existe información insuficiente. Por lo general, las quejas de memoria en el Alzheimer, estos cambios son progresivos, son lentos, 5, 7, 8 años mínimo cuando uno lo capta en etapas leves a moderadas, ¿ok? Y aquí hago un breve paréntesis porque hay un tema que se llama demencias rápidamente progresivas, aquí se las he, creo que adelante viene el cuadro, si no yo se los comento nada más de manera así general, pero hay una variante de Alzheimer que es rarísima, pero se comporta como una demencia rápidamente progresiva y evoluciona en un año y en un año fallece la persona, ¿de acuerdo? Es rarísimo, solo lo he leído, no hemos tenido ni un caso y en verdad que aquí en Yucatán tenemos demasiados casos de demencias y de parkinsonismos, ¿ok? Entonces, estos cuadros cuando no cumplen con la clínica esperada, se catalogan como posible, ¿no? O sea, no es toda la clínica al 100% esperada, pero por ahí algo me orienta que pudiera ser, entonces lo dejo como un posible Alzheimer, ¿de acuerdo? Esta es una resonancia de uno de los pacientes, una disculpa aquí, no les borré el nombre, pero bueno, aquí, ¿qué es lo que llama la atención de esta imagen? Esa es una resonancia, estamos en T2. Miren toda esta degeneración córtico-basal que tiene la persona, estos grados de atrofia a nivel aquí cortical. Alguien creo que alguien mandó algo en el chat. Gracias. Creo que puedo continuar, ya nos pasamos de la hora. No voy a dilatar tanto, pero si alguien quiere comentar algo o si no, continuamos. Eh, Vean esta atrofia temporal bilateral, que es más del lado izquierdo, ¿ya vieron? Y es donde más afecta el Alzheimer temporal. Y vean acá el hipocampo, ¿de acuerdo? De este lado y de este lado. Si se dan cuenta, el temporal izquierdo está más afectado como el hipocampo del lado izquierdo, ¿ya vieron? Y si se dan cuenta, tiene de este lado, a nivel parietal, en sustancia blanca, hiperintensidades. Aquí, estas que se ven en esta zona también, y periventricular, ¿de acuerdo? Entonces, tiene una atrofia córtico-basal, subcortical, perdón, con hiperintensidades, atrofia hipocampal de predominio izquierdo y bitemporal. O sea, eso es una atrofia bastante marcada. ¿M? Eso es un Alzheimer. Este es el mismo paciente, es otro corte. Digo, pero miren aquí este hipocampo, cómo está la atrofia. Y miren este lado, ¿de acuerdo? Aquí se ve más a detalle el hipocampo atrofiado. Y bueno, es lo que les comentaba. Es probable cuando tenemos una elevada certeza diagnóstica y bueno, la definitiva, cuando tenemos ahora sí que todo, todo con todo para decir es un Alzheimer, pues ya tenemos, aparte del cuadro clínico, una confirmación histopatológica con necropsia o biopsia cerebral. Por lo general, esto ya se hace post-mortem, no se puede hacer en una persona viva o cuando se confirma una mutación genética. Actualmente ya están en desarrollo marcadores bioquímicos para este tipo de patologías, pero todavía no hay puntos de corte establecidos, ¿de acuerdo? Entonces, están en desarrollo, espero que en unos 2 años ya puedan estar. ¿Qué tan accesibles vayan a ser para que pueda estar a nivel institucional? La verdad, desconozco, pero ojalá no tarden tanto en estar al alcance, ¿no? Por ejemplo, en la etapa 1, los marcadores en líquido cefalorraquídeo del beta-amiloide fracción 1,42 deben estar elevadas y el t-tau y el p-tau fosforilado también puede encontrarse alterado, ¿de acuerdo? Hay un marcador que dice AB1,42 elevado y p-tau, t-tau bajo. Eso también te orienta al Alzheimer. Tratamiento. No hay ningún tratamiento curativo hasta ahora, ¿de acuerdo?
Esto que ven ustedes acá son tratamientos que son bastante usados. En lo personal, lo que más uso es el donepezilo en etapas leves a moderadas y la memantina en etapas moderadas a graves. Estos medicamentos por lo general ya son de especialidad. Ustedes también los pudieran iniciar, pero si lo van a hacer, échese una buena leída al tema porque tienen que saber muy bien cómo prescribirlos. Me ha tocado ver recetas que sueltan donepezilo a dosis de 10 y no debe soltarse inicialmente dosis de 10, no lo deben prescribir así, porque si le dan a una persona una dosis de 10 de entrada, le pueden provocar con mucha facilidad efectos adversos, no los van a tolerar adecuadamente. Entonces, estos medicamentos, por ejemplo, el Nepecilo, que es un inhibidor de la acetilcolinesterasa, al inhibir la acetilcolinesterasa, pues hay más acetilcolina. Y al haber más acetilcolina en el cerebro, también hay más acetilcolina en otras partes, como a nivel intestinal. Y si yo doy una dosis alta, es muy probable que a mi paciente le vaya a dar diarrea, vómito principalmente, ¿no? También puede haber náuseas, son los más comunes. Entonces, la titulación es de menos a más y no nada más en este medicamento. En cualquier adulto mayor que ustedes le vayan a dar un tratamiento nuevo, vayan de menos a más, porque en ese rango de menos a más hay quien pueda tolerar bien o mal una dosis y ahí es muy fácil identificarlo, identificar a qué dosis se acopla mejor mi paciente. Pero en el caso de este medicamento, siempre tiene que empezar de menos a más para evitar esos efectos adversos y para permitir al cuerpo adaptarse al tratamiento. Empiezan con 5 miligramos cada 24 horas, una vez al mes, perdón, cada 24 horas por un mes, y al siguiente mes suben a 10 miligramos cada 24 horas. Y la gran pregunta es, ¿se lo doy en la mañana, en la tarde, en la noche? Por lo general se puede dar de día, pero siempre deben comentar a los pacientes, sobre todo en medicamentos que actúan en sistema nervioso central, que como sugerencia lo tomen en las tardes, porque aquí pues es poco probable que este medicamento dé somnolencia, pero nunca falta alguien que les haga somnolencia. Entonces siempre les deben, y no únicamente de este medicamento, de cualquier cosa que ustedes receten como sugerencia, siempre coméntenles cuál puede ser el efecto secundario más frecuente, pero que no se estresen porque que no se sugestionen, ¿de acuerdo? Pero que sí lo identifiquen y lo comuniquen. Entonces, esos medicamentos tienen que pesar 5 miligramos cada 24 horas el primer mes y después nos pasamos a 10 y se mantiene esta dosis. Y siempre deben recordarles que una vez iniciado el medicamento, no lo deben suspender siempre y cuando se hayan acoplado excelentemente bien al medicamento, porque si lo suspenden, van a retroceder todo lo ganado, ¿de acuerdo? La ribastigmina es muy bueno. Por lo general, este medicamento es bastante caro. Es un parche diario. Se empieza con dosis de 4,6 y se va aumentando semanalmente. Esos medicamentos, estos parches cuestan 3,500 a 4,500 pesos el mes. No es sostenible para nadie, porque no únicamente van a usar esto, van a usar medicamentos para la presión, para la diabetes, para el dolor, van a pagar pañales, cuidador. Tiene que contemplar también eso. Entonces, casos reservados en los cuales se ha llegado a usar esto cuando la apatía es muy severa. Es tan severa que no cooperan para nada ni para bañarse. Entonces, se pudiera considerar. Si no, si son casos que, por ejemplo, alguien les inició únicamente memantina antes de dar ribastigmina, entonces a veces el danepecilo puede ayudar para la apatía, ¿de acuerdo? Eso es como un dato ahí. La memantina, la galantamina casi no se usa, en lo personal no lo uso, pero principalmente el donepezilo de la familia, que es los que actúan similares, donepezilo, ribastigmina y galantamina, el más barato, entre comillas, es donepezilo, costará el genérico como unos 500 pesos. La memantina, que es un antagonista NMDA,
Este medicamento yo se lo sugiero, digo, sí lo pueden dejar de patente si es que ustedes lo quieren recetar, pero también lo pueden dejar genérico, porque pues sí son bastante caros de patente y son para largo tiempo. Esos medicamentos, a diferencia del donepezilo, la memantina se va titulando semanalmente, de 5 en 5, 5, 10, 15, 20, hasta llegar a 20. El efecto secundario es poco frecuente, pero que se aparece es el que muy probablemente pueda presentar la persona es cefalea, ¿de acuerdo? Y mejora con un paracetamol, pero si es constante e intolerante, pues sí habría que considerar pues no darlo, ¿de acuerdo? E igual que el otro, si lo suspenden después de un largo tiempo de un buen acoplo al tratamiento, la persona va a retroceder en su avance de detener esa neurodegeneración, van a ver acelerada esa demencia, ¿de acuerdo? Esto es como un resumen de lo que les acabo de comentar, pero si se dan cuenta, aquí en las etapas donde dice leve, moderado, severo, en pacientes que son en etapas muy leves o de reciente diagnóstico, le pueden dejar como monoterapia el donepezilo. Pero por lo general, como bien les decía al inicio, la gran mayoría de los casos los captamos en etapas moderadas avanzadas y por lo general les dejamos memantina, ¿de acuerdo? Y aquí abajo dice, no detener los medicamentos de la familia, por ejemplo, del donepezilo, que son los inhibidores de la acetilcolinesterasa, únicamente por la severidad de la enfermedad. No lo suspendan. ¿Por qué? Porque si lo suspenden, van a acelerar más la neurodegeneración, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, por ejemplo, dice non-Alzheimer's. Para otros casos que no son Alzheimer, por ejemplo, una demencia por cuerpos de Lewy, pues se puede ofrecer donepezilo o ribastigmina, ¿de acuerdo? Aquí no se aconseja la memantina porque es un cuadro totalmente distinto por ejemplo, al Alzheimer. Y si la persona tiene contraindicado, por ejemplo, en el empecilo, pues la otra opción que nos queda es la memantina. La verdad, si ustedes ven esta gama de medicamentos es bastante limitada. Son 3, 4 opciones, no hay más. Donde más se hace el contrapeso en el tratamiento de estos cuadros es para mitigar los síntomas acompañantes a la demencia: insomnio, agitación, agresividad, falta de apetito, hipersexualidad, depresión, ansiedad, ¿de acuerdo? Principalmente esos, que se tratan con antipsicóticos o con antidepresivos. No es el mismo para todos, ¿de acuerdo? Eso es, ya es distinto. La demencia frontotemporal, bueno, esta es bastante compleja y es de las más desgastantes porque no son ahora sí que tan largas en evolución como el Alzheimer, pero este tipo de demencias desgastan mucho al cuidador porque la que más predomina es la variante del comportamiento y estos pacientes empiezan con comportamientos bastante peculiares. Si la persona nunca en su vida había sido agresiva, nunca había insultado, empiezan a insultar, a ser agresivos, se vuelven hipersexuales en algunos casos, tienen con impulsividad, pérdida de control de impulsos, porque al ser frontotemporal, el lóbulo frontal está comprometido, entonces no tiene ese control de impulsos. eh, no duermen, insultan, hacen comentarios ofensivos o sea, y esto no lo hacen a propósito, es parte de la demencia. Y hacen esos comentarios ofensivos y no se dan cuenta de lo que acaban de decir. Otra característica de, de la variante del comportamiento es que prácticamente en la familia les va a decir, parece otra persona. O sea, no es mi papá, no es mi mamá, no es mi esposo, es otra persona distinta. Es un carácter totalmente distinto. Tengo un paciente con esta demencia, variante del comportamiento, que las hijas tuvieron que esconder su ropa interior porque el señor buscaba la ropa interior de las hijas para estarlos oliendo y luego se tocaba. O el caso de otro paciente que la esposa ya grande cuidaba a los nietos y en la mañana, sin importarle al señor que estaban los nietos, él quería tener intimidad con la señora, estaba muy hipersexual. Entonces la señora pues estaba muy estresada porque ella decía, oye, pues que aquí están los niños y él, o sea, él estaba así como muy, 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 muy frontalizado, muy hipersexual y se tuvo que medicar porque pues eso
no, no, no es sano ni para él ni para quienes lo rodean, ¿no? Entonces, eso es un tema bastante complejo. Es la segunda causa de demencia después del Alzheimer, sobre todo en pacientes de menos de 65 años, pero hay radiografías y en la vida real nos ha tocado gente de 75, por ejemplo, o casi 80 que pueda empezar con una frontotemporal. No es tan frecuente, es más en gente de 65, 70 años, pero hay excepciones, ¿de acuerdo? Eh, los tres tipos histológicos, bueno, esto no lo ven tanto ustedes, pero hay mucha acumulación de tau, ¿de acuerdo? Y bueno, de estos cuadros, la conductual es la más común, la gramatical es otra que le sigue. Hay un actor muy famoso, Bruce Willis, el pelón. Él tiene demencia frontotemporal, variante afasia progresiva primaria. Él se quedó sin habla. No sé si ya vieron la noticia, si alguien ya entró a YouTube y lo vio. Hace como unos meses estuvo muy sonada esa noticia, pero él tiene la fase progresiva primaria no fluente, ¿de acuerdo? Los pacientes, no, su queja no es la memoria, su queja es el habla, pierden el habla, ¿de acuerdo? A la larga de la enfermedad pueden tener cambios conductuales mínimos, pero no como la variante conductual que sí se caracteriza por mucha impulsividad. Y hay otra variante que es enfermedad de la motoneurona, una variante que se solapa con la parálisis supranuclear progresiva, que es un parkinsonismo, o con la degeneración córtico-basal, que es otro parkinsonismo. Entonces, de estas, la más difícil de manejar es la conductual, sobre todo porque cada persona responde a distinto medicamento y si una persona, por ejemplo, toda su vida pues tomaba que clonazepam, que sertralina y luego uno le quiere dar un antipsicótico a veces a dosis bajas no les hace efecto y nos tenemos que ir a dosis altas o mezclar dosis. Es algo bastante complejo, no imposible, pero sí se tiene que educar bien a la familia porque a veces la misma familia se desespera y dice, no, es que no está funcionando este tratamiento, mi doctor no sabe, les tienen que decir, no, les tienen que decir que no es así, o sea, que es una demencia complicada y por eso es importante el estudio de imagen, porque es ahí donde vemos los cambios o las atrofias que son muy características de estas demencias, ¿de acuerdo? Entonces, la conductual, pues los cambios en personalidades es lo característico, no hay juicio, se distraen fácilmente, están desorganizados, no logran planificar, hay, no logran tener esa empatía, ¿de acuerdo? Entonces, alguien aquí preguntó, ¿es conveniente iniciar inhibidores de la recaptura de serotonina a casi todos los pacientes de la tercera edad que llevan con deterioro cognitivo? La respuesta es no. No, la indicación para usar un ISRS va a ser si mi paciente tiene depresión y yo tengo que saber, según los síntomas que acompañan esa depresión, qué ISRS le voy a dejar. Si tiene más, por ejemplo, a mi paciente que tenga demencia, por ejemplo, mucha melancolía, le puedo dejar un Brintelix, ¿no? Brintelix. O si tiene pues nada más tristeza, le puedo dejar un citalopram. O si tiene un poquito más ansiedad, le puedo dejar un escitalopram o una sertralina. O si tiene una ansiedad muy marcada e insomnio, le puedo dejar una paroxetina, pero con cuidado porque la paroxetina tiene muchos síntomas anticolinérgicos. Entonces, no es o sea, nada más por dejarle así un antidepresivo a cualquier persona mayor eh, con demencia, no. Las indicaciones son que tenga depresión, que tenga ansiedad o que tenga fenómeno del atardecer. El fenómeno del atardecer es que cuando está oscureciendo, cambia su comportamiento y la familia lo tiene bien identificado. Te dice a las 5 de la tarde que ya empieza a meterse el sol, cambia su comportamiento, se pone ansioso. Esa es una indicación para dejar un ISRS, principalmente citalopram o escitalopram, ¿de acuerdo? Pero no nada más por tener demencia y ser mayor, les voy a dejar un antidepresivo, ¿de acuerdo? Ahora, así como para el Alzheimer, regresando a ese tema, como hay diagnóstico posible y probable, también para este cuadro de frontotemporal hay posible y probable, ¿de acuerdo? Estos pacientes son muy impulsivos, muy agresivos, ¿de acuerdo? Entonces, digo, está la fase afluente anómica,
no tienen el significado de las palabras, la fase progresiva no fluente, hay una alteración progresiva del lenguaje expresivo y del aspecto del discurso, locución lenta, etcétera, ¿de acuerdo? No me detengo tanto en esto, es la clasificación clínica, patológica y genética de la demencia lobular o lobar frontotemporal, ¿de acuerdo? Y miren acá. Entonces, en este lado, en el cuadro A, es un corte coronal de una persona de 70 años con variante del comportamiento, prosopagnosia y dificultad para nominar, o sea, para mencionar nombres. Y si se dan cuenta, tiene hay una marcada atrofia en el lóbulo temporal, ¿de acuerdo? Porque recuerden que es frontotemporal. Miren aquí de este lado cómo está y miren de este lado la atrofia, ¿de acuerdo? En el lado B, por ejemplo, este es un T1, es coronal, es una mujer de 64 años con una variante, o sea, que tiene un discurso fluido pero vacío, ¿de acuerdo? Y tiene una marcada atrofia del lado izquierdo, ¿de acuerdo? Entonces, esto pudiera asociarse a una fase progresiva primaria, ¿ok? Ahora, en el concepto de una degeneración lobar frontotemporal, es lo que les decía, es degeneración lobar frontotemporal, es el término sombrilla para todo esto, para luego encaminarlo a la demencia frontotemporal, variante del comportamiento, variante del lenguaje, de la fase progresiva primaria, variante semántica, variante de la neurona motora superior, variante PSP, variante de degeneración corticobasal, etcétera. Entonces, también cursan con un cuadro de deterioro cognitivo leve. Pueden tener afección de memoria, pero también ejecutiva, del lenguaje o visoespacial. ¿Y por qué visoespacial? Porque el frontotemporal nos ayuda a la ejecución visoespacial. Por eso, si ustedes han visto alguna vez los test cognitivos, en algunas ocasiones, bueno, la mayoría, piden dibujar un reloj. ¿De acuerdo? El reloj lo tenemos que hacer con la planeación frontotemporal y seguir la instrucción de poner las 10 con 11 y los números y las manecillas, etcétera. Eso lo hace el frontotemporal. Aquí alguien preguntó, ¿cuándo preocuparse si se nos olvidan las cosas o nuestros papás? ¿Hay indicios de demencia antes de llegar a ser senil? Por favor, no usen la palabra senil. Si los adultos mayores duermen en el día, aumenta el riesgo de demencia. Ok, no usen senil, ¿de acuerdo? A ver, si yo tengo problemas de memoria, perdón, si mi papá tiene problemas de memoria y veo que son frecuentes, que le afectan su día a día, y él hizo estudios, no hay problemas de vitamina B12, no tiene hipotiroidismo, está todo en orden y es constante, ¿me debo preocupar? Sí, y tengo que llevarlo con un neurólogo, sí, ¿de acuerdo? Independientemente de la edad, tenga 50, tenga 60, tenga 70, tenga 80, ¿de acuerdo? Y persona mayor es el término actual, es correcto. Ni anciano, ese sería otro tema, va en el tema de viejismo. No se debe decir anciano, no se debe decir viejo, no se debe decir tercera edad, etcétera. Son personas mayores, o bueno, ustedes quieren adultos mayores, pero eso también ya cambió. Es persona mayor, todavía quizás a nivel coloquial, adulto mayor es como que más aceptable, pero es persona mayor. No es anciano, no es viejito, no es viejita, no es tío, tía. Que bueno, eso es como más de costumbre de Chiapas, ¿no? Ya pues tío, ¿no? Pero es con respeto, pero son personas mayores. Y si los adultos mayores duermen de día, aumenta el riesgo. Sí, porque se cambia su ciclo circadiano, no duermen de noche, dependen de medicamentos para dormir y entran en un ciclo vicioso que afecta su calidad de vida. Entonces, no deben dormir los adultos mayores de día. Yo sé que es difícil, sobre todo si no tienen actividades, si no tienen centros de día donde ir. Creo que todavía en Tuxtla no hay centros de días más que el que yo conocí del ISTECH. No sé si todavía sigue funcionando, pero no hay centros recreativos, entonces se aíslan, no tienen amigos y es bastante difícil tenerlos despiertos en casa cuando ya no tienen actividad. Y sí, a la larga eso les puede afectar. No deberían dormir, deberían estar haciendo actividades que les permita su estado físico para estar activos cognitivamente y no estar durmiendo de día, porque eso afecta demasiado la funcionalidad de la persona.
Esto lo que les decía de la demencia, de la degeneración lobar frontotemporal, es bien compleja porque puede ser una variante progresiva no fluente que se puede tener un overlap o encimarse clínicamente con una de comportamiento o una afasia mixta primaria o tener un overlap, por ejemplo, la demencia frontotemporal con una alteración semántica, por ejemplo, o del comportamiento. O bien tener estos rosados que ustedes ven acá, pudieran tener un comportamiento similar a una demencia frontotemporal, variante del comportamiento, pero ser en sí un parkinsonismo o al revés, que tengo un parkinsonismo en mi paciente con un espectro de demencia frontotemporal variante de comportamiento. O sea, son cuadros bastante complicados porque desde que lo captas, tú dices, no, pues es una variante del comportamiento de la demencia frontotemporal, pero le vas dando seguimiento a los 2 años y esta persona ya empezó con cuadros de parkinsonismo. Entonces dices, a ver, espérame, esto no es nada más una FTD pura, ¿no? Va acompañado de algo más. Entonces, la demencia por cuerpos de Lewy, ya casi terminamos, ¿eh? Este es un trastorno que se incluye dentro de los parkinsonismos, ¿de acuerdo? Esto por acumulación es una sinucleinopatía, ¿de acuerdo? Por acumulación excesiva de alfa-sinucleína. Todos tenemos alfa-sinucleína, pero cuando a nivel mitocondrial la alfa-sinucleína se acumula además, puede presentarse este tipo de situaciones, una demencia por cuerpos de Lewy, una atrofia de múltiples sistemas o una demencia en la enfermedad de Parkinson. Comparten la misma línea patológica, ¿de acuerdo? Fisiopatológica, ¿ok? Y dentro de los parkinsonismos, pues el otro extremo que ya les había comentado son las taupatías, la PSP y la degeneración córtico-basal, ¿ok? Entonces, estos cuadros de lo que vamos a hablar ahorita es de la demencia por cuerpos de Lewy, entra dentro de las sinoclinopatías, se puede considerar como un parkinsonismo, pero es característica de la demencia. Este párrafo es muy del libro, ¿de acuerdo? Pero en la demencia, la diferencia que puede existir entre la enfermedad de Parkinson que y la demencia por cuerpos de Lewy es la presencia, dónde van a estar estos cuerpos de Lewy, ¿de acuerdo? Eh, en la demencia, bueno, en la enfermedad de Parkinson, los cuerpos de Lewy se acumulan en la sustancia nigra, en el locus ceruleus, en el núcleo del grafé. Por cuerpos de Lewy, presenta estos, pero en hipocampo, amígdala, el cíngulo y la neocorteza. O sea, es la misma acumulación, pero en diferentes zonas. Comparte la misma línea, pero en diferentes regiones, ¿de acuerdo? Lo característico de esta demencia por cuerpos de Lewy es que fluctúan el nivel de conciencia, pueden estar como más la alerta, o sea, como muy dormidos, luego agitados, pueden tener alucinaciones y parkinsonismos. Hay un actor muy famoso que tuvo esta demencia, Robin Williams, el que le hizo de Peter Pan. Hay un artículo que se publicó después de su muerte porque en Estados Unidos, con todos los estudios y aparatos, le dijeron a su esposa que tenía Parkinson. Su esposa no se quedó conforme, se hicieron estudios histopatológicos y se identificó que tuvo demencia por cuerpos de Lewy, ¿de acuerdo? Eh, el artículo se llama El intruso o el ladrón dentro de la mente de mi esposo. Algo así está el título, como muy de película. Pero es un artículo que salió en la revista de Neurology. Está muy bueno. Si gustan, se los puedo mandar. El perfil de estos pacientes es que tienen muchos errores en la planeación y en lo visoespacial. Pueden tener mucha ansiedad y depresión. Y si ustedes se ponen a buscar en internet, Robin Williams vivía depresivo, tenía depresión de muchos años atrás, pero también en esta última etapa de su vida tuvo depresión fuerte, ¿de acuerdo? Y ansiedad. Es lo que les comentaba. Ah, ese es el título. El terrorista dentro del cerebro de mi esposo. Este es el nombre de la esposa de Robin Williams, ¿ok? Se hizo el artículo y un documental. Por ahí tengo el link si alguien lo quiere ver. Bueno, aquí no me voy a detener tanto en esto, pero son las manifestaciones centrales y sugestivas, ¿de acuerdo? Y aquí, en estas manifestaciones, por ejemplo, en las sugestivas,
Las otras ya se las mencioné, ¿no? Lo cognitivo, lo visual, son alucinaciones muy bien estructuradas que ven personas, ven niños, y los síntomas parkinsonianos, ¿de acuerdo? Para que una persona pueda cumplir con criterios de parkinsonismo, ya sea atípico o de Parkinson, debe existir bradicinesia, no temblor, porque muchos creen, y muchos motivos de envío son temblor, Parkinson, la. No, puede haber Parkinson sin temblor, ¿de acuerdo? Pero debe haber bradicinesia, rigidez o bradicinesia, temblor, más alteración de la marcha, o bradicinesia, rigidez, más alteración de la marcha, es un parkinsonismo. Si no hay bradicinesia, no es Parkinson, no es parkinsonismo, busquen otra causa de temblor, ¿de acuerdo? Entonces, regresando a esto, en estos cuadros de este tipo de demencia puede haber parkinsonismo, esos síntomas de bradicinesia y rigidez o temblor acompañado de bradicinesia. Y esto, trastornos del sueño, ¿de acuerdo? ¿Alguna vez han escuchado a alguien que les diga, es que cuando mi esposo o mi esposa duerme, me patea, se mueve, actúa sus sueños, está hablando o tira la almohada y amanece la sábana por un lado, la almohada por otro lado y a mí casi me empuja en la cama o está hablando y está moviendo sus brazos como que quisiera alcanzar algo? Esa pérdida de atonía se traduce en alteraciones del comportamiento del sueño REM. Y si una persona tiene alteraciones del comportamiento del sueño REM, vigílenlo, háganle una secuencia neurológica a esa persona porque algo va a desarrollar. No es normal que no tengamos esa inhibición en el sueño amor al dormir, ¿de acuerdo? Si una persona, por lo general, nadie, no nos damos cuenta si roncamos, si no roncamos. Quien se da cuenta es quien duerme con nosotros. Entonces, si alguien tiene estas alteraciones del sueño, independientemente de que lo canalice en la neurología, debe tener un buen seguimiento porque puede debutar en algún punto de su vida con una enfermedad de Parkinson, con un parkinsonismo o, por ejemplo, con una demencia por cuerpos de Lewy, ¿no? Pero sobre todo, ya dentro del espectro de la enfermedad, cursando la enfermedad, puede presentar estos síntomas, ¿ok? Y bueno, hay otras manifestaciones como caídas o síncopes son frecuentes. ¿Cuántas personas mayores no se están cayendo y cayendo y uno cree que ya está grande, ¿no? Puede ser por la edad, ¿ok? Y bueno, tratamiento no hay uno específico. La ribastigmina se puede usar para las alucinaciones y en este tipo de demencias no se debe usar antipsicóticos, ¿de acuerdo? Porque empeoran los síntomas. El único antipsicótico o neuroléptico al que sí pudieran llegar a usar cuando no logran controlar bien algunos síntomas de agitación o de insomnio es la quetiapina, pero dosis bajas, pero con cautela, porque también pudiera ocasionarles esa hipersensibilidad, ¿ok? Pero es la más aceptada en ese tipo de demencia. Creo que alguien rayó aquí la pantalla, pero bueno. La demencia vascular, pues bueno, en general esto es por secuelas de algún daño al tejido, ya sea por una isquemia o por una hemorragia, ¿de acuerdo? A veces hay infartos silentes. Las personas no saben que tienen esos microinfartos, pero puede estar dado por una hipertensión mal controlada. ¿Ok? No me detengo tanto en esto, pero a lo que ustedes deben tener en cuenta es que ante un factor de riesgo, por ejemplo, hipertensión, dislipidemia, síndrome metabólico, o incluso puede ser genético, puede haber enfermedad de pequeño vaso, y todo eso se traduce pues en daño, ¿no? A nivel celular y de tejido, y que a la larga me puede dar a mí un cuadro cognitivo, ¿ok? Y pues bueno, el abordaje es algo similar que las otras demencias. Tienen que hacerle sí los test y de entrada de cajón una tomografía o una resonancia, idealmente resonancias, pero si el paciente tiene marcapaso o prótesis, tomografía, ¿de acuerdo? Y pues bueno, y vamos a ver si es una enfermedad de pequeño vaso o de gran vaso, ¿no? Hay tipos y estadios, ¿no? Entonces, pues todo va a depender de... Cualquier demencia se va a clasificar su estadio, si es leve, moderado o grave, según la funcionalidad de la persona, ¿de acuerdo? Entonces, también puede haber depresión en esta demencia, la marcha es apráxica. Si se dan cuenta, las alteraciones de la marcha pueden estar en cualquier tipo de demencia,
pero va a ser muy característica. Por ejemplo, lo que les dije, en la hidrocefalia normotensa, la marcha va a ser como si estuvieran un magneto en los pies, como robótica. La marcha en este tipo de demencia es una marcha apráxica. La marcha, por ejemplo, en Parkinson, pues es la famosa marcha parkinsoniana y así sucesivamente, ¿no? Estos son los criterios, ¿de acuerdo? Hay otros tipos de criterios, pero también, si se pueden dar cuenta, se divide en probable y posible, ¿ok? Y este es un ejemplo de Binks-Wagner, una de las demencias vasculares. Vean cómo a nivel periventricular tiene todas estas hiperintensidades bastante confluentes, aunado a la atrofia córtico-subcortical, ¿de acuerdo? Vean estas hiperintensidades en este paciente, qué marcadas están, y la atrofia. Y se tiene un poquito de atrofia hipocampal. Vean aquí, ¿de acuerdo? Estas hiperintensidades. Y pues, bueno, lo puse como agregado, pero es de la de la primera, de Vince Wagner, ¿de acuerdo? Es el reporte que se puso en la imagen. El tratamiento, pues en sí es tratar la hipertensión, secuelas del EBC, si es que tuvo EBC, o si no hubo algo orgánico, pues en sí estos tipos de pacientes se les pudiera ayudar con donepezilo, sí, mejora lo cognitivo, algunos con memantina, no van a ver un cambio drástico, algunos optan por dejar prevención antitrombótica con clopidogrel o con aspirina. La verdad es que ni una ni otra, o sea, pueden ayudarle, pero no es una evidencia así que digas, me va a hacer un cambio favorable, no. Entonces, porque el daño ya está ahí, ¿de acuerdo? Esa hiperintensidad, esa región, pues ya no es viable, ¿de acuerdo? Bueno, aquí no me detengo tanto en parkinsonismos, pero no sé por qué salen estas líneas rojas. Alguien pasó su cursor de los que controlan esto. Pero bueno, espero no tape la imagen. Dense cuenta de este puente. Este puente es un paciente con parálisis supranuclear progresiva. Y miren aquí en esta zona del puente cómo está adelgazado. Esta porción se llama el signo del colibrío del pingüino. Hay unas medidas que tomamos, ¿de acuerdo? Para establecer si hay alteración o no. Pero esto es clásico. Ustedes ven esta imagen y esta es una PSP. Es lo que les decía, la imagen del colibrí de pingüino o en mesencéfalo la imagen de Mickey Mouse o algunas ocasiones le llaman del Morning Glory Flower. Ahorita lo vamos a ver. Miren esta imagen. ¿A poco no se asemeja a esta? ¿De acuerdo? Se pierde la curvatura del tegmentum, ¿ok? Entonces se ve un poco más como menos curvo, ¿ok? Esto es lo que les decía del Morning Glory Flower. También se toman unas medidas. Lo normal se debería ver así, como redondito. Y miren acá cómo se ve como más adelgazado en la PSP. ¿Ok? Este es el mismo paciente. También tiene unas hiperintensidades, ¿de acuerdo? Pero pues es un paciente con parálisis supranuclear progresiva. ¿Ok? Es un parkinsonismo que también cursa con demencia. ¿Ok? Y pues acá este es el Morning Glory Flower. Es el mismo paciente. Él se clasificó como una PSP variante síndrome de Richardson, ¿ok? No me detengo tanto en esto, pero es lo que ustedes necesito que tengan presente, que todas estas entidades neurodegenerativas que pueden ir acompañadas de una demencia tienen subtipos, tienen variantes clínicas. Es por esto que los tratamientos y el abordaje es algo complejo. Y siempre los pacientes y principalmente los familiares deben ir acompañados con un buen seguimiento, no nada más dar ese tratamiento y que Dios los bendiga, porque no todos van a responder igual a la misma dosis y al mismo tratamiento. No son recetas de cocina, ¿de acuerdo? Entonces, ese es otro paciente con PSP. Miren aquí cómo cambia lo que sería la cabeza del colibrí, por ejemplo, que es este adelgazamiento del puente, ¿de acuerdo? Vean este otro. Aquí en Mérida llegan bastantes casos bueno, no bastantes así como que sean del diario, pero en el año pueden llegar unos 3, 4. Entonces, es lo que les decía, que todo depende de dónde viva uno, que es lo que más va a haber, ¿de acuerdo?
el Morning Glory Flower, ¿de acuerdo? Les mencionaba acá, aquí se los puse, el Morning Glory Flower. Este es el mismo paciente, miren, 2020, cómo tenía aquí, y miren, 2022, cómo se ve más adelgazado, ¿ya lo vieron? Entonces, es el seguimiento que se les debe dar. Esas son diferencias que se recomiendan para que no se confunda uno con PSP, que es un parkinsonismo, con un Parkinson clásico, ¿de acuerdo? Entonces, en la PSP el temblor es raro, por lo general va a haber bradicinesia y rigidez. Y lo característico es que tienen alteraciones en la mirada en la supraversión, y en Parkinson no lo hay, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, hay cambios en la voz en ambos. La cognición también puede estar comprometida en ambos, pero es más marcado en la PSP las alteraciones ejecutivas junto con el inicio de la evolución de la enfermedad. Y en Parkinson también, pero es más adelante en la enfermedad, lo ejecutivo. Y si alguien le quiere hacer la prueba de levodopa a una PSP, por lo general lo van a responder también como en Parkinson. Sin embargo, un 30% hay una variante de la PSP, variante parkinsoniana, y sí responde a levodopa, pero solo un 30% lo hace, ¿de acuerdo? Entonces, la marcha en este tipo de casos es con la cabeza en alto, van como muy rígidos, y las caídas en la PSP son hacia atrás. Los pacientes se van hacia atrás, se van hacia atrás. Y en Parkinson pueden irse de lado, es muy característico. ¿De acuerdo? En la PSP, síndrome de Richardson, las caídas son tempranas. La disfunción cognitiva es temprana, a diferencia del Parkinson, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y la parálisis de la mirada supranuclear es una característica diagnóstica, pero ojo, o sea, nunca los vamos a encontrar de libro estos pacientes. Esta parálisis de la mirada se va a ver muy avanzada la enfermedad, ¿ok? En la variante parkinsoniana, el inicio es asimétrico, ¿de acuerdo? También pueden cursar con demencia y sí responden a levodopa, pero hay bradicinesia temprana, y obviamente estos pacientes tienen una duración de enfermedad como de 9 años, y en Parkinson la enfermedad puede durar más, puede durar 15 años o 20 años. Y bueno, hay demencia en la enfermedad de Parkinson. Este es un paciente con Parkinson y deterioro cognitivo. Y miren acá donde está mi cursor. Esta es la sustancia negra. Y aquí hay un signo característico que es la ausencia de la cola del... Es un pajarito, el swallowtail sign. Ahorita se los voy a mostrar. Es este. Normalmente debe verse esta colita. Todo va a depender de la calidad del resonador. Aquí en Yucatán tenemos un resonador de 3 teslas, creo que es el más potente del sureste. Entonces, a mí ese que más me gusta mucho porque se ven muy nítidas las imágenes. Pero si se dan cuenta, este paciente con demencia y con Parkinson tenía borrado este signo. Miren qué diferente. Aquí cómo se ve la colita bien marcada, y aquí se ve todo borroso. Miren acá, ¿de acuerdo? Es la sustancia negra, que es donde empieza la fisiopatología. Y bueno, hay síntomas premotores, motores y no motores. Dentro de los no motores del Parkinson, pues que se presentan ya avanzada la enfermedad, la demencia es uno de ellos, ¿de acuerdo? Y los premotores, pues puede ser estreñimiento, problemas olfativos, alteraciones del comportamiento del sueño REM y depresión. Estos síntomas premotores los pueden presentar 20 años antes del primer síntoma motor, que el cardinal es bradicinesia, que puede ir acompañado de rigidez o temblor y alteraciones de la marcha, ¿de acuerdo? Y ya cuando va avanzando esta enfermedad, pues puede aparecer toda esta gama de síntomas. Uno de ellos, la demencia. Esto no me detengo tanto, pero quiero que ustedes sepan que existe. Son los criterios de la Sociedad de Trastornos de Movimiento para establecer el diagnóstico clínico, porque el diagnóstico de Parkinson es clínico. Y entonces se tiene que seguir todo este protocolo para establecer el diagnóstico, que el paciente no tenga más de 2 banderas rojas. Las banderas rojas son todos los signos y síntomas que pueden presentar los parkinsonismos atípicos. Si un paciente no tiene nada de eso y tiene rigidez y bradicinesia y o temblor, probablemente pueda ser un Parkinson, ¿de acuerdo? Entonces, el otro que les comentaba, la hidrocefalia normotensa, que también cursa con demencia. Entonces, algunos pacientes con Alzheimer, con Parkinson o parkinsonismo o alguna neuropatía pueden tener hidrocefalia normotensa como
acompañante de la enfermedad. Entonces, cuando ustedes vean, por ejemplo, que tienen un paciente con Alzheimer y que al poco tiempo del diagnóstico o al año empiezan con alteraciones de la marcha, incontinencia urinaria, tienen que hacer un estudio de control para ver si no hay un aumento en la proporción de los ventrículos, que el índice de Evans no sea mayor a 0.3, porque si eso es el caso, el paciente a la par de la enfermedad puede estar debutando con una hidrocefalia normotensa y necesitaría tratamiento. O bien, digo, puede ser que no tenga nada de esto y que sea una persona normal y que de repente empiece, como les comenté al inicio, con alteraciones de la marcha, con incontinencia y luego con alteraciones de la demencia o comportamiento. Y pues es una hidrocefalia normotensa y sí va a necesitar tratamiento, ¿no? Una derivación eh, ventriculoperitoneal, ¿ok? Entonces, les comentaba, alteración de la marcha, urinaria o cognitiva, ¿de acuerdo? Entonces, para que un paciente con hidrocefalia normotensa pueda cumplir con los criterios de disfunción cognitiva, debe tener alteración en dos o más dominios, que es como yo les decía al inicio, para que uno pueda decir que una persona tiene demencia, debe tener compromiso de dos o más dominios. Y miren acá, aquí se toma el índice de Evans. Este paciente tenía 0.37, si no mal recuerdo, y pues bueno, todo el cuadro clínico de pues es un paciente con Parkinson e hidrocefalia normotensa. Ahí les va. 90, 60, 81, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 61, 80, 79, 60, 78, 77, 76, 75, 74, 73. ¿Ok? Entonces este paciente, a la par del Parkinson, debutó con hidrocefalia normotensa. ¿Ok? Y no sé si alguien tenga alguna duda. Voy a buscarles un video de un paciente que tengo con una PSP. Pero mientras tanto, no sé si alguien quiere comentar algo. Hola, doctora. Yo creo que ya fue ahorita contestando algunas preguntas del chat. La verdad que es un excelente y hermoso tema y sobre todo la población que estamos atendiendo en el IMSS, ¿no? Que ahora pues ya todos son adultos Sí, mayores. sí, sí, sí. No sé si alguien quiere comentar algo más. Sí, doctora, pues por el momento creo que no hay ninguna pregunta ya en el chat, ya fueron respondidas. Sin duda es una gran ponencia esta. Nos llevamos mucho aprendizaje, la verdad, reforzamos conocimiento que teníamos previo, pero pues ahorita aprendimos más, creo. Nos llevamos de tarea, pues que tenemos que hacer en el primer contacto, aplicar instrumentos, ¿no? Que tenemos a nuestro alcance como médicos familiares, como índice de CATS, como Bartel, como Exacto, Lawton y exacto. Brody, MoCA. Si bien es cierto, el tiempo es corto en la consulta, pero podemos irlo buscando estrategias de irlo aplicando en todas las consultas. Afortunadamente, en medicina familiar tenemos la ventaja que vemos a nuestros pacientes de manera mensual y sí, la Ujú. gran mayoría son adultos mayores, ¿no? Ese compromiso que tenemos con ellos, con el paciente, con el adulto y pues también con la familia, porque no solamente es tratar al paciente, tenemos que abordar paciente, La tenemos que familia. tratar familia y pues lo que buscamos, ¿no? Calidad de vida, autonomía y Exacto. funcionalidad. Así es. Lo buscamos todos en nuestros pacientes. Lo que pudieran hacer ustedes es la preconsulta. A veces nosotros lo hacíamos cuando yo era residente. Entonces, mientras uno estaba ya dando la consulta, alguien afuera estaba aplicando el CATS, el Bartel, y ya entraban con el CATS y el Bartel y ahora le iba a preguntar pues todo lo clínico, ¿no? Miren, les quiero mostrar este video de este paciente. Es el paciente donde vieron la resonancia de la parálisis supranuclear progresiva variante de Richardson. Miren, yo le pido que siga mi pluma con la mirada y no logra hacer la supraversión ocular. Mire la pluma, sígala con sus ojos, siga la pluma, siga la pluma. Necesito que la siga con sus ojos. Mire, está acá arriba la pluma.
Siga la pluma, por favor. La pluma, sígala con sus En esta variante de Richardson, lo característico es la mirada de sorpresa. ¿Ya vieron? ojos. Trate de no alzar la cabeza. Eso. Sígala con sus ojos. Para abajo, para abajo. Señor Álvaro, para abajo. Él no logra hacer la supraversión. Sígala con sus ojos. Bueno, ya con eso termino el ejemplo que le quería dar. Muchas gracias por la invitación. En lo personal me gusta dar muchos temas, clases, me buscan pues de la UNAM, del Hospital Español, algunos médicos residentes de la 58 acá me han solicitado clases y pues con mucho gusto siempre estoy a disposición. Digo, la ventaja de que sean por Zoom, pues permiten que aún estando a la distancia se puedan dar los temas y si quieren algún otro tema, con gusto nos podemos organizar. Sí, ¿Sale? doctora, claro que sí, le agradecemos, la verdad, el que haya aceptado la invitación de participar con nosotros. Sin duda, le estaremos buscando nuevamente para programar algunos temas más, sobre todo ahorita que tenemos examen de certificación en puerta. Hay muchos médicos residentes que están interesados en estos temas, por acá hay muchos en el, en la sala. Ujú. De igual manera, quiero agradecer al doctor Néstor de estar por aquí. Él nos pasó el contacto de usted y afortunadamente Sí. aceptó la invitación. Ujú. Y pues también por aquí tenemos a la doctora Michelle, la presidenta del Colegio de Médicos Familiares de Yucatán. Gracias, doctora Michelle, por andar por acá acompañándonos. También está por acá la doctora Yesenia, la presidenta del Colegio de Médicos Familiares de Oaxaca. Se Ok. sumó a la sesión de la región sur. Gracias a todos, de verdad. Mi mesa directiva que también está por acá presente, todos muy atentos. Llegamos a 70 participantes. Gracias de verdad por estar aquí con nosotros y pues todo lo hacemos por el bien del paciente, ¿no? Para seguirnos capacitando y pues brindar atención de calidad siempre. Gracias. Alguien preguntó acá, en el paciente con PSP con deterioro cognitivo leve, depresión e insomnio marcado, ¿podría emplearse donepezilo con mirtazapina? Sí, puede usarse la mirtazapina, de preferencia a dosis de 7.5, que es un cuarto de la de 30. En el IMSS se maneja de 30, porque la mirtazapina es un antidepresivo que actúa en los receptores 5HT2A, 5HT2C, 5HT3. También actúa en receptores alfa 2 y H1, ¿de acuerdo? Entonces, según la dosis es lo que vamos a obtener nosotros. Si le damos un cuarto del medicamento, le va a ayudar con el sueño. Ahora, si es un paciente muy delgado, puede ser que esa dosis sea útil incluso hasta para la depresión. Pero en ocasiones, si queremos tratar también depresión e insomnio, le podemos dejar media tableta, pero siempre díganles que no lo tomen después de las 8, porque si lo toman tarde, luego no pueden despertar porque da mucho sueño. Y sí, sí pudiera ser una buena opción. Y recalcar que ese medicamento pudiera darles o estimularles el apetito, ¿no? Y creo que resolví la duda. Alguien puso tener indicación el CBD. Ok, miren, no hay ningún artículo que hable así del CBD y el THC porque no hay dosis. Todo es dosis respuesta. Lo que sí se ha visto en algunos pacientes es que usando CBD puede darles crisis hipertensivas porque como no hay una dosis estándar, a veces pues en esa dosis respuesta que maneja el familiar pueden ocurrir efectos no deseados y una de esas son crisis hipertensivas o incrementar esos síntomas de agitación, pudiera hacer como síntomas de rebote. Y creo que es todo. Muchas gracias. Doctora, perdón, antes de que se me pase, estábamos comentando antes de entrar al chat general
que viene a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez una vez al mes, más o menos. Sí, No sé si sí. le gustaría compartir con los compañeros su teléfono y Sus más o menos redes, para saber doctora. qué Yo la fecha. sigo por ahí en Instagram, y ahí aparece mucha información, pero si nos comparte sus redes, doctora, para que Ah, los socios la eh, puedan seguir. en redes sociales me pueden encontrar como en Instagram, doctora Shalma, así mi nombre, doctora Shalma Geriatría, y en Facebook como Envejecimiento Exitoso y mi nombre, doctora Shalma. Mi teléfono aquí se los voy a dejar, pero es 3 veces, bueno, tiene mi teléfono de Tuxa, pero el que manejo de pacientes es 3 veces 9 60 40 282. Ahí se los mandé, ¿de acuerdo? Entonces, si ponen mi nombre, doctora Shalma Geriatría en Instagram y Envejecimiento Exitoso, doctora Shalma. Y eso es. Gracias, doctora. Ok, no a ustedes, muchas gracias. Gracias, yo les compartí por ahí las redes para que la sigan, doctora, y pues muchas Ok, gracias. La volveremos a invitar. Su constancia de participación se le voy a hacer llegar a su correo, por favor. ok, perfecto. Pues muchas gracias. Pasen bonita noche, Igualmente, hasta descansen. luego. Hasta Gracias por luego. Gracias. Buenas Bye. noches, hasta luego.